Llegar a fin de mes, sonreír por esta vez y no desesperar con las facturas del hogar. Besar a mi mujer, princesa, ¿cómo estás? Cenar arroz con fe, con huevo y un poco de sal. Y acostar a los pequeños, desearles dulces sueños y ponerme de rodillas en mi cama y pedirle audiencia al cielo. Y que Dios me explique qué hago sin dinero, sin trabajo, aunque yo sé que Él es lo primero. Pero mi fuerza está en el paro y la luz de mi interior me la han cortado. Dime, Dios, si soy yo el equivocado, o quizá es que tú me has olvidado. Me obligo a despertar, me esfuerzo en encontrar anuncios en la web, en el periódico o el bar. Yo quiero trabajar, no encuentro mi lugar. Mi currículum es útil como trapo de limpiar. Y en mi Biblia hay consuelo, mas lo que quiero es un sueldo y me consume la tristeza de mi alma, mi autoestima por los suelos. Pero abro mis sentidos y recuerdo que el sentido de esta vida es servirle solo a Él. Seré mayordomo infiel, pescador de hombres, heraldo de los cielos, esclavo de los pobres, nudista de jardín, surfista en Galilea, escándalo en los medios, predicador de aldea, lavadora de almas, del pecado y de los pies, catador del mejor vino, recogedor de mies, domador de las montañas, alumno del Creador, obrero aprobado, a pesar de lo que soy, mayordomo infiel. La vida pasará, su voz se oirá. Jesús es mi Señor en medio de esta oscuridad. No mendigaré pan, este no es el final. La historia acaba bien con las perdices y demás. El oro es tu metal, solo es asfalto en tu ciudad. Ayúdame a entender lo que me quieres enseñar, que tu contrato es eterno y me libraste del infierno, y por encima del oficio está el llamado. Dios no nos ha abandonado. Y ahora sé que nunca fui un desempleado, que mi vida está en sus manos, aunque el mundo esté al revés. Seré mayordomo infiel, pescador de hombres, heraldo de los cielos, esclavo de los pobres, nudista de jardín, surfista en Galilea, escándalo en los medios, predicador de aldea, lavadora de almas, del
como infiel. No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Proverbios 3:27. Esta pandemia ha sacado lo bueno, pero también lo malo de la gente. Lo bueno porque han sido movidos a compasión y todavía están ayudando a muchas personas que lo necesitan. Pero lo malo también está presente porque más de uno sigue aprovechándose de la necesidad ajena para enriquecerse, para llenar sus bolsillos. El proverbista aquí nos aconseja para ser generosos y solidarios, a no negarle un favor a nadie si está en nuestras manos el hacerlo. Como familia que somos, nuestro llamado es a estar pendientes justamente de los miembros de esta familia, de esta comunidad llamada Valle de Lili. En la actual condición en la que estamos, no cabe el orgullo y el silencio. Si hay necesidad, debemos informarla, debemos pedir el favor de que nos ayuden. Las manos no se extenderán si no conocen la necesidad. Mi madre decía, donde come uno, comen dos. Y por estos días yo creo que esa frase ha cobrado mucho valor. Nuestra iglesia ha tenido una hermosa costumbre por todos estos años en los que llevamos haciendo presencia, llamada la canasta del amor. Ella sigue vigente, por si no lo sabían. La iglesia en su ministerio de visitación y servicio sigue pendiente de las familias y por lo tanto la canasta del amor también está haciendo presencia en los hogares. No queremos que nadie pase necesidad y en la medida de lo posible y de acuerdo a nuestras condiciones económicas en la iglesia, esta ayuda se seguirá dando. No niegues un favor a quien te lo pida si en tu mano está el otorgarlo. Le pedimos al Señor nos siga dando la provisión necesaria y suficiente para cubrir todo aquello que es importante y que hace parte de nuestros compromisos. Queremos continuar cumpliendo con lo que nos corresponde y todos los miembros con nuestro amor y fidelidad estamos contribuyendo para que así sea. No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Oremos. Señor amado, delante de ti nos encontramos agradecidos por otra semana que transcurre en la tranquilidad de tu voluntad para nosotros. Gracias porque nos permites continuar adelante con el compromiso que tenemos como familia y haciendo presencia en nuestra comunidad. Nuestra economía sigue estando sobre tu mesa y agradecemos tu fidelidad porque justamente tu mesa está llena de bendiciones que tú repartes en nosotros para que nada nos falte. Por eso una vez más te decimos, gracias Señor, porque de los favores que recibimos de ti, de esos mismos favores damos a quienes lo necesitan. Te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda, el Señor está trabajando. Sigamos confiados. Amado Señor y Padre eterno, Padre bueno, queremos darte gracias por este nuevo día, la nueva semana que comienza.
Seas alabado siempre, Padre. Bendito sea, Señor, autor del cielo y de la tierra. Eres tú nuestra primicia y el dador de nuestra vida. Al despertar, amado Dios, descubrimos un nuevo día que renace de esperanza. Se renuevan tus promesas y nos colmas de bienes y bendiciones. Te damos gracias, Padre amado, con esta oración de fe y de fidelidad a ti. Gracias, Señor, por todo el bien que nos haces. Reconocemos que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Te suplicamos tengas compasión de tu pueblo, ciudades y comunidades donde la pandemia está dejando dolor, sufrimiento. Ayúdanos a superar este mal momento de nuestra historia y permite por tu Espíritu Santo que sean renovadas la salud, la fe y la esperanza en las personas. Para toda la tierra, Señor, trae paz, trae restauración. Amado Señor, tú nos envías a todos a una misión de dar a conocer tu reino por la forma como vivimos el Evangelio de Jesucristo, tu Hijo. Te rogamos que nos des un profundo sentido de misión y no permitas que los afanes de cada día o el peso de nuestras posesiones y afanes nos alejen de dar testimonio de lo que tú eres. Amado Señor Jesús, tú eres quien vive, quien reina y que permanece a nuestro lado junto con la guía de tu Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Hemos orado, Señor, con acción de gracias en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminará los problemas mientras llega el fin. Iremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Y solo a ti. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no,
soltarás, Dios nunca me dejará. No me soltarás en la calma y la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios nunca me dejará. Me lo has demostrado tantas veces. La 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 la. Y no me soltarás, Dios nunca me dejará. Dios nunca me dejará. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciare o hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciare o hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Oh, Grande eres tú. Yeah. grande eres tú. La petición sería orar por mi hijo, Juan Sebastián, para su, digamos, orientación vocacional, porque el fútbol se ha paralizado en estas épocas y pues él no sabe si esperar el reinicio o estudiar otra cosa, estudiar una carrera, por ejemplo, y definir cuál. Entonces, como para orientación vocacional,
y profesionales para él. Para mí, fuentes de trabajo porque algunas, digamos, se han reducido en esta pandemia. Entonces, fuentes de ingreso y la salud de mi papá y mi mamá. Salen como las 3 peticiones. Muchas gracias por tomarme en cuenta en esa lista de personas y familias por las cuales se ora. Bendiciones. Apreciada familia Valle del Lili, buenos días. Hoy tengo el privilegio de orar por la familia de Julián Castro. Él tiene 3 peticiones. La primera es por su trabajo, debido a que por causa de la situación de pandemia, pues hay algunas puertas laborales que se han cerrado, entonces necesita mejorar sus ingresos. También por su hijo Juan Sebastián, para que Dios le dé sabiduría en cuanto a la orientación vocacional, ya que ha estado enfocado en el fútbol, pero la idea es que pueda, digamos, mirar o darse cuenta que hay otras posibilidades, que Dios le muestre con respecto a eso. Y finalmente también por sus padres en lo concerniente al tema de salud. Recordemos lo que dice el texto bíblico. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Así que vamos a orar por ellos. Dios, te damos muchas gracias por esta preciosa familia. Hoy la presentamos en tus manos, Dios. Sabemos que eres tú quien trae la provisión a los hogares, así que rogamos para que seas tú guiando, abriendo puertas, Señor, para que Julián pueda mejorar esos ingresos. También gracias te damos por Juan Sebastián, porque sabemos que tú tienes cuidado de él, que tú lo has creado, tú le has dado habilidades, dones y talentos. Señor, permítele identificar cuáles son sus fortalezas y que de esa manera él pueda enfocarse, Señor, en su profesión, en su vocación, en un arte, de acuerdo con ese diseño especial con el que tú lo has creado. Y finalmente te pedimos por los padres de Juli, para que seas tú bendiciéndoles, fortaleciéndoles en su salud. Muchas gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos oyes y nos respondes, y sabemos que con grandes cosas nos sorprenderás. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el que se siente estrella por el carro que maneja, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para la que solo sueña cautivar por su silueta, imagínate cómo la mira Jesús. Se mira con el amor con que un padre mira a un hijo, y mira viendo la historia que hay detrás. Se mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira a Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el loco de la calle con su frasco de pegante, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el niño que era tierno y le dio por ser punqueto, imagínate cómo lo mira Jesús. Se mira con el amor con que un padre mira a un hijo, y mira viendo la historia que hay detrás. Si él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. También para ti mismo en aquellos días fríos, para aquel que es tu enemigo y así tengas 1000 motivos, para aquel hombre malvado que fue un niño maltratado.
Imagínate cómo mira Jesús. Si Él mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Si Él mira con el perdón que costó su sacrificio. Imagínate cómo mira Jesús. Cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste, cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio, imagínate cómo mira Jesús. Imagínate para que así mires tú. Hola familia, buenos días tengan todos, me alegra mucho saludarlos en esta mañana de domingo, ya hoy 12 de julio, el tiempo está corriendo, siguiendo aquí en esta cuarentena que la verdad ya no, yo creo que ya perdió el nombre, ya es mejor llamarlo aislamiento indefinido, porque cada vez que creemos que ya vamos a salir, otra vez corren las fechas, así que bueno, no sabemos. Seguimos juiciositos en casa, dándonos la oportunidad de recibir a la iglesia en nuestro hogar. Prueba de ello es que ustedes están allí todos los domingos acompañándonos, participando mejor en nuestro culto habitual, esa costumbre que hemos tenido ya por 24 años, como celebrábamos nuestro aniversario hace 8 días. Hábito, rutina, como lo queramos llamar, algo maravilloso que nos ha tenido durante todos estos años juntos, compartiendo como familia que somos. Agradezco a Dios porque todos ustedes conforman esta familia, porque sé que están bien, porque siguen participando fielmente y estando presentes en todas nuestras actividades virtuales, ¿no? Hoy son virtuales, ayer fueron presenciales, bueno, hoy no, y no sabemos hasta cuándo estaremos de esta misma forma. El no poder ir físicamente a un lugar para congregarnos, la verdad no ha sido impedimento para seguir juntos. Sabemos que justamente en los momentos de dificultad es donde uno conoce realmente a los amigos, a la familia. Bueno, pues nuestra iglesia ha aprobado esto dado nuestras actuales condiciones. Todos estamos juntos, seguimos juntos, no nos hemos ido, seguimos apoyándonos, seguimos estando pendientes los unos de los otros, llamando por teléfono, nuestros mensajitos de WhatsApp que no faltan. Y ¿saben una cosa? Esto habla muy bien de nuestra iglesia, porque cada semana sacamos ese espacio para estar juntos, algo que hacíamos los domingos cuando íbamos al templo. Nunca negociamos algo importante durante nuestras liturgias los domingos y era el famoso saludo. ¿Recuerdan? Ese saludo congregacional, ese abrazo cariñoso que nos dábamos, que yo estoy segura que todos estamos extrañando. Pues hoy no nos podemos abrazar, pero sí podemos estar pendientes los unos de los otros y eso es exactamente lo que estamos haciendo de alguna manera, reemplazando un poco ese abrazo dominical cuando podemos vernos, cuando podemos hablar por teléfono, cuando podemos darnos un saludito. Muy bien, esta mañana de nuevo retomo las parábolas de Jesús. Ya he hecho 2 paréntesis. El de hace 8 días era necesario, pues estábamos de aniversario, eran nuestros 24 años, así que el tema nos dio para la gratitud. Pero hoy retomo nuevamente el tema de las parábolas que les dije en alguna oportunidad, para mí han sido de gran bendición, todo lo que estoy aprendiendo en mis estudios personales y que por eso quiero compartirles a ustedes durante varios domingos. Yo espero de corazón que el Señor llegue como llega a mí con sus enseñanzas y nos muestre cada vez más el valor de la sencillez de su palabra y la contundencia de su mensaje que encontramos justamente en las parábolas. Esta mañana la reflexión la he titulado y la tienen en la pantalla: el fariseo y el publicano, el religioso y el creyente. Basada justamente en esta parábola tan conocida, famoso fariseo o publicano o el rico y
y el pecador, como en algunas versiones de la Biblia aparece. Quise hacer un comparativo, por eso el título, tiene un título doble, digámoslo así. Quise hacer un comparativo con lo que vivimos hoy, ya que en la actualidad pues no tenemos nombres en uso como ese, ¿no? Fariseo, publicano o recaudador de impuestos, no se le usa a esos oficios con esos nombres. Pero sí el contenido de la palabra nos da como una forma de poder hacer un comparativo con lo que en este momento tenemos. Y pues quise hablar esta mañana de ella, dado el contenido de la parábola, porque se establece algo bien particular en la oración que estos hombres hacen a Dios. Quiero invitarles entonces a que leamos el pasaje, lo tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del 9 al 14, ahí lo tienen en la pantalla, así que si quieren conmigo de allá desde sus casitas pueden acompañarme en la lectura. Dice así: había unos que creían que siempre hacían el bien, estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía: Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que este se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Que el Señor añada bendición a su palabra. Muy bien. Quiero que revisemos un poquito la historia y el origen del oficio de estos personajes. Por ejemplo, ¿quiénes eran los fariseos? La palabra fariseo viene del arameo prisha, que quiere decir apartado. En aquella época habían 3 partidos judíos: los saduceos, los esenios y los fariseos. Estos últimos eran los más rigurosos guardadores de la ley de Moisés. Los fariseos surgieron, de acuerdo a la historia, antes de la guerra con los macabeos, como reacción de algunos judíos debido a que no estaban de acuerdo con las costumbres griegas o helenísticas, como también se les conoce, que algunos judíos, algunos hermanos suyos habían adquirido, estaban asimilando. Los judíos fieles, los que se consideraban, ¿no?, que no se han dejado contaminar por la cultura griega, vieron con mucha preocupación y hasta con horror, diría yo, cómo la influencia de esta cultura estaba creciendo, así que se aferraron con mayor fuerza a la ley de Moisés. En el año 175 a.C. se organizaron como partido y recibieron el nombre de fariseos en el año 135 a.C. Centraban su religión en la observancia de la ley, enseñando que Dios solamente otorga su gracia a aquellos que se ajustan a sus preceptos. ¿Qué logró esto? Pues que la piedad se convirtiera en una práctica formalista, lo que llevó a que se le restara importancia a la actitud del corazón y se le daba relevancia a la observancia de las prácticas. Eso fue lo que se logró. Por eso la observancia de la ley se convirtió en el punto central de la religión judía en la cotidianidad de los hebreos. Entonces, en la historia de hoy, uno de los protagonistas es justamente un fariseo, como diríamos en términos coloquiales, de raca mandaca. Muy bien, miremos el caso de los publicanos. En el sistema de recaudo romano, o sea la DIAN romana, para poder ubicarnos, tenían judíos que eran los que recaudaban los impuestos y estaban bajo las órdenes de un oficial romano, eran los subalternos de un oficial romano. Entonces eran los que les mandaban a hacer, digamos, el trabajo sucio. En aquella época se cobraban impuestos por todo, como que muy parecido a lo que vivimos hoy. El funcionario romano se pagaba el sueldo de ese recaudo, ¿sí? Lo mismo que el judío, que el recaudador. Entonces, imagínense las cantidades que tenían que, digamos, cobrar o recaudar para poder hacer estos pagos. O sea, todo el mundo sacaba partido ahí. Razón por esto era que los publicanos eran tan odiados por todas las clases sociales del pueblo judío, pues ellos participaban en esa corrupción, porque, repito, se pagaban su comisión, ¿no?, del trabajo que hacían, lo hacían por adelantado, pues, y eso obviamente implicaba cobros de sumas totalmente altas. Un publicano quedaba excluido de la sociedad y esa exclusión
Ese desprecio alcanzaba tanto a su familia como a sus amigos. Imagínense ustedes, ¿no? En las escrituras claramente conocemos dos casos, el de Zaqueo y Mateo, que eran recaudadores de impuestos, y ya sabemos cómo eran tratados por la gente que los rodeaba. Muy bien, ya contextualizados, ¿no? Ya sabiendo quiénes son estos dos personajes o qué representan estos personajes, quiero entonces que revisemos a la luz del pasaje las enseñanzas, 3 enseñanzas que Jesús nos da en esta parábola en la referencia a estos dos personajes. Quiero que miremos la primera enseñanza, ahí la tienen en la pantalla. Yo la he titulado La intención de la parábola. Había unos que creían que siempre hacían el bien, estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos. La sociedad en los tiempos de Jesús, y debido a este pensamiento, el Señor les narra esta parábola. Calificaban a las personas por sus acciones, los nivelaban en 2 posiciones, los buenos y los malos. Y esto lo hacían por referencia al oficio que desempeñaban. Como vimos muy bien ahora, los fariseos, que incluso muchos de ellos seguían a Jesús, porque se dice que en aquella época, en toda esa área, había más o menos unos 6.000 fariseos, o sea, estamos hablando de un número considerable. Se trataba de hombres, ya sabemos, muy respetados por la sociedad judía, debido pues a sus conocimientos. Se les consideraba como los más ortodoxos en la interpretación de la ley, rectos en el cumplimiento de la doctrina, muy conservadores, celosos de guardar la ley y hacer guardar la ley a los demás judíos. La reputación de los fariseos era muy apreciada desde su aparición, pero cuando llega Jesús fue quien públicamente los exhibió como los hipócritas. ¿Se acuerdan que Jesús los trató con cierta dureza? En las escrituras encontramos palabras como víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, y bueno, el Señor muy elegantemente los ponía en su sitio. Los fariseos despreciaban a los publicanos, por lo que también ya vimos, pues estos eran todo lo opuesto a lo que eran los fariseos en sus prácticas. De hecho, los judíos tildaban a los publicanos como traidores a su patria. No concebían por nada del mundo que un judío trabajara a favor de un imperio opresor, como era el Imperio Romano. Y por eso pues ya sabemos que ocupaban el último lugar de popularidad junto con los gentiles, ¿no? Porque eran 2 grupos, tanto los publicanos como los gentiles ocupaban el último lugar en la sociedad, eran repudiados por la sociedad. Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos por considerarse justos, despreciaban a los demás. Si le preguntáramos a alguien del siglo I, del tiempo de Jesús, o mejor, le dijéramos que calificara a cada uno de estos 2 hombres de la historia, muy seguramente señalarían al fariseo como el bueno y al publicano como el malo, ¿no? Por lo que ya vimos. Si trajéramos esta escena a la actualidad y colocáramos a un religioso pulcro, cumplidor de canon, un pastor, bueno, una pastora en este caso, o un sacerdote, ¿no? Pongámoslo ahí en el lugar del fariseo, ¿sí? Y en el otro extremo, o sea, en el punto del publicano, coloquemos a una persona, a un ciudadano común, que no se porta bien, que quebranta la ley, ¿sí? Y le dijéramos a la gente califique, yo estoy casi segura que harían lo mismo. El bueno es el pastor y el malo es el ciudadano que se porta mal. Y saben una cosa, esto lo ve uno muy fácil en la práctica ministerial, en la iglesia. Una visita, por ejemplo. La gente, si la visita se la anuncia el pastor, no, pues qué emoción, qué felicidad, eso tira la casa por la ventana. Pero si se la anuncia a un hermanito del común, del grupo, ah, bueno, sí, chévere, bienvenido. Como que no le dan la misma importancia. La oración, si el pastor es el que ora, no, esa oración llegó directo al cielo. Pero si es un hermano común, como que la cosa no es igual. Eso sucede. Todavía, hoy en día, la gente maneja lo bueno y lo malo. Todavía la gente se va por la apariencia física. Es que es tan bonito, ¡ay! Es que ora tan bonito, es que es tan espiritual, mire, se sabe la Biblia de memoria. Hermanos, eso no es indicio de una persona que depende de Dios. Entre más alto sea el cargo que ocupa en una congregación, más humilde debe ser y más debe depender de Dios. Porque de lo contrario, puede caer. Satanás se toma el trabajo, créanme, se toma el trabajo de evidenciar el pecado de aquel que está en mayor jerarquía. Ese es su trabajo, poder evidenciar qué tan cristianos somos. Jesús quiso inicialmente mostrar justo esto cuando comenzó a narrarles esta parábola. La gente juzgaba por las apariencias. Entre más estricto la persona fuera en el cumplimiento de la ley, más cerca de Dios estaba.
Ahí no contaba el corazón. Yo me atrevería a pensar que más de uno de los que estaban escuchando a Jesús no se imaginaron el desenlace de esta historia. Imagínense que en lugar del fariseo mencionemos, por ejemplo, al rector de una universidad prestigiosa, religiosa en el país, ¿sí? Que hay varias. Y en el lugar del publicano coloquemos a un narcotraficante. Ese es otro ejemplo que quiero pasar. El impacto sería muy fuerte, muy similar al que muy seguramente vivieron en aquella época si dijeran que el rector es el malo y resulta que el publicano, o en este caso el narcotraficante, resulta ser el bueno. Pues bueno, ya vamos a ver por qué. Jesús intencionalmente narra esta historia. Él tenía dentro del grupo de sus seguidores a fariseos, que no lo seguían por las palabras de vida que el Señor expresaba, que no lo seguían porque lo consideraban el Mesías, ya sabemos eso. Lo seguían ¿para qué? Para buscarle la caída, ¿no? Para meterle zancadilla y hacerlo caer con sus propias palabras. Así que no creo que les haya parecido muy agradable la historia en lo tocante justamente a ellos. Pero para el Señor era necesario abrirle los ojos a la gente en lo que se refería a la rigurosidad religiosa, algo que hasta nuestros días sigue haciendo daño en la vida del creyente, pues distorsiona el verdadero mensaje de libertad y salvación que Jesús predicó y que hoy, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos tener. Veamos la segunda enseñanza, ahí está en la pantalla. Yo le he titulado Una oración motivada por el orgullo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, no soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. Jesús nos está presentando aquí de forma muy intencional a 2 hombres totalmente opuestos en todo, en costumbres, en prestigio, en profesión y al final de cuentas, completamente opuestos ante Dios, dada la condición de su corazón. Estos hombres se presentan en el templo a orar. Seguramente era la hora señalada para la adoración. Bueno, no sabemos, no hay detalles que nos expliquen la hora en la que esto está sucediendo. Lo que sí sabemos es que cada uno de ellos está dirigiéndose a Dios en oración. Y es en el contenido de dichas oraciones lo que Jesús aprovechó para revelar su propósito al usar esta parábola. Revisemos aquí la primera oración, que es la del fariseo. Versículo 11. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo. Primer punto a tener en cuenta aquí: no estaba orando para Dios, estaba orando para él mismo. Ahí lo dice, consigo mismo. Seguramente, muy seguramente, para que el publicano que tenía al lado lo escuchara. Algo que quiero que observemos en esta oración es que podríamos pensar que tiene 2 lados. Esta oración tiene 2 lados, uno bueno y uno malo. Vamos a ver qué quiero decir con esto. Quiero seguir utilizando la calificación que les dije al principio que la gente hace, que es la tendencia, digamos, que tenemos los seres humanos de hacerlo frente a ciertas circunstancias. Esta oración tiene 2 caras, una buena y una mala, como la cara de la moneda. Tomemos una moneda, la cara y el sello, que utilizamos muchas veces para tomar decisiones que nos cuestan, entonces se lo dejamos a la suerte. Entonces, miremoslo como una cara negativa y una cara positiva, que es por donde empieza la oración de este fariseo. Vamos a mirar la cara negativa, o la mala, por donde empieza a orar. Dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, no soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. En esta cara de la moneda, en esta cara negativa, el fariseo relata lo que no hacía. No era ladrón, no era injusto, no era adúltero y mucho menos era como el publicano que tenía al lado. Que muy seguramente ese publicano lo estaba escuchando, Yo estoy casi segura que sí. La Biblia no nos dice a qué distancia se encontraban el uno del otro. No nos dice si los 2 llegaron al mismo tiempo al templo, o quién llegó primero, o cómo se ubicaron. La verdad, ese detalle no lo tenemos, pero yo estoy casi segura que no había suficiente distancia como para que el fariseo que estaba orando duro, muy seguramente lo estaba haciendo duro, el pobre publicano no lo escuchara. Este fariseo estaba recordando todas sus buenas acciones y por ahí derecho aprovechó para alardear delante de aquel pecador que tenía al lado. Se toma su tiempo para hacer una lista de los pecados que según él no había cometido. Si se pidiera que fuera calificado por la gente de la época, vuelvo y repito,
Ya sabemos que esa fachada de hombre respetable, de hombre honorable, del conocedor de las escrituras, ante los ojos de ellos, pues, le hubiera valido el calificativo de ¿qué? De hombre bueno. Ahora, veamos la otra cara de la oración, la otra cara de la moneda de este fariseo, la cara positiva. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. El fariseo menciona aquí sus buenas prácticas. Se autoalaba, ¿sí? Se autoalaba sin ningún reparo. Menciona sus prácticas piadosas. Lo celoso que era guardando la ley de Moisés. El hecho de que no cometía adulterio. Como si el adulterio fuera simplemente acostarse con otra mujer que no fuera su esposa. Ya sabemos lo que dice la Biblia. Se adultera en el corazón. El solo pensamiento te lleva a eso. Este hombre narra aquí todas sus virtudes que lo distinguían de los demás pecadores, como ese publicano que tenía al ladito. Curiosa la manera como inicia su oración. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Esa es la oración como inicia, ¿sí? Y continúa con su oración ególatra, como yo la veo. El fariseo aquí se autoalaba, se hace autoalabanzas, ¿sí? Supuestamente porque está agradecido con Dios, pero no lo hace realmente por reconocimiento a Dios, lo hace porque él considera que es su justicia personal la que le hace meritorio, ¿sí? Del favor de Dios, pero no, por amor a su Señor. Estaba orando algo así: qué bueno que no soy igual a los demás, como esta gente, yo soy diferente, porque yo sí cumplo, como escucha uno de pronto por ahí, en nuestro contexto. En ningún momento este fariseo mencionó que gracias al poder de Dios, por ejemplo, podía vencer la tentación, que gracias al poder de Dios podía ser generoso, que gracias a la fortaleza que Dios le daba podía ayunar para dedicar ese tiempo a conocer a Dios. No, él solo tenía ojos para admirar su propia justicia. La oración de este hombre bien nos puede mostrar los peligros que conlleva vivir una vida de apariencia, de creer que está viviendo de la manera correcta y justa, porque cumple con las normas de su religión, pero su corazón está vacío de Dios. No cuenta con su gracia y su misericordia. No tiene su fortaleza y sabiduría para obedecerle. Y esto peligrosamente lo lleva a que sea el orgullo propio y el sentirse mejor que los demás, a avasallar a otros en el nombre de Dios. Ayunar 2 veces a la semana y diezmar de todo lo que se ganaba, que no debía ser poquito, parece que son prácticas muy difíciles de hacer. Pues eso es lo que él plantea en su oración, como que es algo sacrificial, ¿cierto? Para que él se exaltara de esa manera. Aparentemente este hombre parecía ser temeroso de Dios, aparentemente. De ahí todo lo que él relata en su oración. Si trasladamos este personaje a nuestro siglo, ¿qué encontramos? Un religioso, un cumplidor de las normas estructurales de su religión. La iglesia que Dios estableció con la muerte y resurrección de Jesús y que vemos registrada en la historia hasta el siglo IV, se movía por el corazón, por los principios enseñados por Jesús a sus apóstoles, quienes fueron los portadores de las buenas nuevas a los judíos y gentiles de la época, que conformaron la iglesia, que repito, hasta que llegó al siglo IV cambió, porque allí fue estructurada en una organización jerarquizada y perdió el verdadero sendero, adquiriendo una legislación humana que ha llevado hasta hoy a muchas personas a vivir en una religiosidad muy parecida al fariseísmo de aquella época, donde importan más el cumplimiento de actividades puestas por el hombre que a vivir conforme a un corazón dispuesto para Dios. Muchos en su momento criticaron a Karl Marx, ¿recuerdan? Allá en el siglo XX, eso fue hasta revolución en algunas universidades. Con aquella frase, la religión es el opio del pueblo. Cristianos que se hicieron cruces ante semejante desatino dicho por este hombre. Pero si analizamos en profundidad esta frase, tenemos que reconocer que tenía razón. Marx no señaló a Dios, Marx señaló a la religión. Si hacemos un recorrido histórico por todas las guerras que la humanidad ha librado, vamos a ver un gran porcentaje de ellas que han sido motivadas por asuntos religiosos, donde Dios ha estado ausente. Se tortura, se persigue, se maltrata, se asesina en el nombre de Dios. Han pasado 21 siglos y eso es lo que lleva a la humanidad siendo perseguida y masacrada por otros religiosos que dicen tener la verdad y que es necesario matar a los que no piensan como ellos. En el siglo XXI, el Papa Urbano II, en el siglo XI, el Papa Urbano II movió a los príncipes de la época a declarar la primera cruzada, o guerra santa, como la llamaron en aquella época, al grito de, porque Dios lo quiere.
Ante ese grito, este papa llevó a miles de personas a la muerte porque había que proteger las reliquias de Dios, o entre ellas la ciudad de Jerusalén. ¿Qué pasa con el grupo ISIS? ¿Cuántas vidas deben? ¿Y todo por qué? Por religión. La religión fanatiza a las personas. El cristianismo humaniza a las personas. Allí hay una gran diferencia. ¿Saben una cosa? Una prueba viviente de que el cristianismo es un modo de vida y no una religión estructurada llena de ritos y normas, lo podemos apreciar juntos en este momento de pandemia. ¿Dónde estamos reuniéndonos? En nuestra casa. De alguna manera podríamos decir, volvimos a la práctica de la iglesia del primer siglo, el culto en el hogar. No son las cuatro paredes de un templo lo que nos hace iglesia. Somos los hijos de Dios reunidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir que nos hace establecer la diferencia. Este fariseo aquí nos representa al religioso de hoy, que cree que está cumpliendo ante Dios sus demandas y mira a los demás así, por encima del hombro, ¿no? Como los pecadores, que no son dignos de ser mirados por Dios como ellos sí lo merecen. Olvidan, y en este caso fue el fariseo el que lo olvidó, que ante los ojos de Dios la justificación no se da por mérito propio, sino por su misericordia y su justicia. Y eso lo vemos en la tercera enseñanza. Ahí la tienen en pantalla, yo le he titulado Una oración desde el corazón. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía, Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Tremenda diferencia tenemos aquí. Este publicano, este cobrador de impuestos, se mantenía a cierta distancia, muy probablemente lejos del altar, pues tal vez así entendía que se encontraba en su relación con Dios. Ni siquiera yo pienso que se atrevería a alzar los ojos al cielo, ¿sí? Para orar. Tal vez estaba postrado, sin atreverse a mirar de frente hacia el altar. Postura que muy seguramente sí tenía el fariseo en su oración, ¿no? Con las manos extendidas y los ojos abiertos y mirando hacia arriba y hablando duro. El publicano estaba tan triste y apesadumbrado y además consciente de su condición de pecador, que estaba lejos, con la cabeza agachada, ¿sí? Y estando seguro de que mereciera un castigo de la ira de Dios debido a su pecado. Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Esa es su oración, pequeña y simple, ¿sí? Pequeña y simple, pero reflejaba muy bien la condición de su corazón. Él no merecía más que un castigo, ¿sí? Ni siquiera merecía la misericordia divina. Bueno, muy seguramente era lo que estaba pensando mientras oraba. Aquí estoy elucubrando, ¿no? Esto no lo dice la palabra de Dios, pero yo pienso, tratemos de pensar como un pecado. Lo único que se atrevió a decirle a Dios era eso, una súplica de misericordia, de piedad y nada más. Ni siquiera le detalló los pecados que cometía y que el caballerito de al lado sí le había señalado. Mientras el fariseo se veía a sí mismo como un dechadito de virtudes, este publicano se veía a sí mismo como un ser perdido, como una persona imposible de escapar ante la ira de Dios. Estaba plenamente consciente de su verdadera condición delante del Señor. Se hallaba a merced del perdón y la gracia de Dios. Tal vez este hombre sí había hecho cosas buenas, no podemos pensar que todo era malo, pero en ningún momento detalló nada de lo bueno que hubiera podido hacer en su vida. Es más, ni siquiera listó las obras que muy seguramente estaba haciendo. Lo único que él tenía claro es que era un pecador y que necesitaba de la misericordia de Dios. Y esto es justo lo que Dios espera de toda la humanidad. Un arrepentimiento genuino y una búsqueda de lo divino de manera sincera y espontánea, no porque un ritual me lo diga. El devocional tiene que hacerlo a las 4 de la mañana o si no, no le sirve. Falso, de toda falsedad. Dios es atemporal, Él es el dueño del tiempo, así que los límites, ¿quién los pone? Pues nosotros los seres humanos. Este reloj, estas 24 horas la pusimos nosotros, esa no la puso Dios. Usted tiene que ayunar para que Dios le conceda lo que quiere. Falso. El ayuno es un espacio para intimar con Dios y no para intercambiar favores. Además que se debe ser muy sensato en la forma de ayunar y siempre y cuando no vaya en detrimento de la salud de la persona. Dios no quiere que nos hagamos daño, bajo ningún punto de vista. Es que usted se tiene que vestir de X manera, porque si no Dios no lo bendice. Falso. Dios no mira la apariencia externa. El Señor mira el corazón.
como este publicano. Hay muchas personas en el mundo que son despreciadas por su condición social o por su orientación, bien sea religiosa o sexual. Ese es otro problema que estamos viviendo hoy por hoy en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad y tristemente en nuestras iglesias. La discriminación social, racial, de género. Jesús nunca hizo acepción de personas durante su ministerio. Dios jamás nos discrimina por nuestra condición humana. Esas diferencias las establecemos ¿quiénes? Nosotros, los seres humanos. Si algo nos detallan los evangelios es la forma como Jesús se relacionaba con todas las personas. Mire, ¿con quiénes eran los amigos de Jesús? ¿Quién eran los que seguían a Jesús? Prostitutas, adúlteros, recaudadores de impuestos, endemoniados, leprosos. Mejor dicho, la paria de la sociedad. No vemos a Jesús rechazando a nadie por su pecado. Si bien no aprobaba el pecado, sí aceptaba al pecador y lo incluía dentro de su espacio. Hace muchos años, mucho rato ya, en Valle de Lili se vivió una situación muy difícil en una familia. El papá tomó una decisión equivocada que lo llevó a cometer un error significativo. Y nuestra respuesta pastoral, yo hacía parte del equipo, éramos un equipo de pastores, yo hacía parte de ese equipo. Nuestra respuesta pastoral con este hermano fue acompañarlo en el proceso, ¿no? Acompañarlo en su tiempo de restauración para poder subsanar, digamos, el problema que había surgido a raíz de esto. Recuerdo que en una mañana yo iba en el carro y me entró una llamada, tuve que orillar el carro para atender la llamada de una señora que iba a la iglesia en aquella época, muy molesta. Y palabras, bueno, voy a parafrasear un poco porque eso fue hace mucho tiempo y no recuerdo las palabras exactas. Pero entre lo que me dijo esto: ¿cómo es posible que esta persona que cometió semejante cosa, ustedes la reciban en la iglesia? ¿Cómo es posible que ese pecador se siente a mi lado como si nada? Fue muy triste escuchar esas palabras. Y yo le dije a la señora: mire, usted cuando está enferma, ¿a dónde va? Pues a un hospital. ¿Y usted cuando se sana va al hospital? Pues obvio que no. Dije: entonces, a los hospitales y a las clínicas llegan los enfermos, no los sanos. A las iglesias llegan los pecadores, no los justos. Si usted es tan justa, entonces ¿qué está haciendo en la iglesia? ¿No? Bueno, fue una confrontación que le hice. Y le dije esta otra frase: mire, mi señora, si usted quiere buscar justos, santos, váyase a un museo, allí están. Pero en las iglesias los justos ni los santos no los hay. En las iglesias estamos los pecadores, empezando los pastores para abajo. Pídale a Dios que usted nunca esté en una situación como difícil, donde tenga que tomar una decisión que la lleve a cometer un error. Obviamente la señora no volvió, pero ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Por qué quiero graficar esto? Mire, porque hay personas que se creen mejor que los demás. Y es triste que esta actitud esté presente justamente en los cristianos, se viva en las iglesias, cuando nosotros estamos llamados, como dice la palabra de Dios, a ser imitadores de Cristo. ¿Y qué creen que hubiera hecho el Señor en este lugar? Dios, quien es justo, es quien perdona los pecados, nosotros no. Si el Señor no discrimina, no juzga, no señala, no critica, ¿por qué nosotros sí? Nos creemos tan buenos que nos damos el lujo de hacer juicios de valor, que no es justo lo que hace aquí el fariseo, o que es justo lo que hace aquí el fariseo con el publicano. Le hace un juicio de valor a este hombre. Pero este recaudador de impuestos tenía algo que el fariseo no tenía: humildad en su corazón, reconocimiento de ese Dios que necesita. Y esa es una virtud que debe estar presente en nosotros, quienes nos consideramos hijos de Dios. La humildad y la sencillez del reconocer nuestra condición pecadora nos permite entender la necesidad que tenemos de Dios presente en nuestra vida. Sin el Señor, hermanos, no hay propósito de vida, no hay plenitud en nuestros días. Y esa enseñanza la vemos claramente en la actitud del publicano. Su corta y sencilla oración nos ubica en la condición en la que estamos. Somos pecadores y por lo tanto destituidos de la gloria de Dios. Así lo dicen las Escrituras, esto no me lo estoy inventando. Sin embargo, nuestra actitud hacia Dios cambia nuestra condición y nos permite disfrutar de la justicia y la gracia divina si llegamos a Dios con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, como el caso del publicano de nuestra historia. Concluyamos. Les digo que este se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Aquí está el final inesperado que les dije al principio.
y la enseñanza que Jesús quiere que aprendamos. El favor de Dios no se compra, y menos con buenas obras que según nosotros son válidas para salvación. Por eso el fariseo no fue justificado. Quiso comprar a Dios con su supuesta vida perfecta, según él, una vida sin pecado. Si nosotros confiamos en que lo que hacemos es bueno y Dios debe tenerlo en cuenta, nos estamos estrellando porque estamos ignorando la gracia divina. Pero en cambio, este recaudador de impuestos, este publicano que se acercó a Dios para confesarle su condición de pecador, su incapacidad para hacer todo aquello que fuera del agrado del Señor, y obviamente para pedirle a Dios lo mirara con misericordia, a este Dios sí justificó, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Si confiamos en nuestros actos bondadosos, en lo bueno que somos, si nos exaltamos como hace aquí el fariseo de nuestra historia, que no hizo más sino alardear de sí mismo, lo único que se logra con eso es invalidar la obra redentora de Jesús en la cruz. Cuidado con eso. Es casi como decirle, yo no te necesito para ser justificado. Y obviamente eso es algo que el Señor jamás nos aceptará. Él nunca comparte su gloria. Y nadie es bueno ni aún uno, nos dicen así las Escrituras. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque la verdad es muy fácil dejarse llevar por esta misma actitud del fariseo, y ejemplos conocemos. Aquellos, por ejemplo, que interpretando las Escrituras de manera personal aseguran estar en la doctrina correcta. Aquellos que la normatividad religiosa les regula su vida, invalidando así la vida de otros. Es probable que nos creamos mejores cuando damos una mirada sobre la sociedad en la cual estamos inmersos en este momento, por ejemplo, en este siglo XXI, y dada esta condición de pandemia con mayor razón. Una sociedad donde abunda la inmoralidad, el sexo, la codicia, el libertinaje, la corrupción, bueno, y muchas otras cosas más que sabemos van en contra de los valores del reino de Dios. Creemos que porque tal vez no hacemos este tipo de cosas, entonces somos mejores y Dios nos mira con complacencia. Ese fue el problema del fariseo, creerse justo por sí solito. Y ya vemos, por la historia que Jesús nos relata aquí, lo equivocado que estaba. No fue justificado. En cambio, aquel publicano, aquel recaudador de impuestos, aquel pecador, estaba consciente de su condición, lo que lo llevó no solo a pedirle perdón a Dios, sino que le estaba implorando su misericordia, precisamente por eso, porque era un hombre pecador. El cristiano verdadero, el creyente genuino, nunca se compara con nadie, no se exalta, ni siquiera humilla a otras personas. Es más, no le preocupa medirse con nadie. Lo único que le preocupa es no estar a la altura de un Dios santo, recto y justo. Un cristiano así está representado aquí por este recaudador de impuestos. Acercarnos a Dios cada día, reconociendo nuestra necesidad de su perdón y su misericordia. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, dice 1 Pedro 5:6. Ahí está el secreto. Esta es la fórmula que el publicano necesitaba y es la que necesitamos nosotros hoy. ¿Quién quiere ser? ¿El religioso que, considerándose bueno, cree que está cumpliendo a cabalidad con las normas establecidas? ¿O el creyente que con humildad reconoce su condición pecadora y por lo tanto la necesidad de contar con la misericordia de Dios? La decisión es tuya. Vamos a orar. Esta es una buena oportunidad para presentarnos delante de Dios y reconocer, como este recaudador de impuestos, que necesitamos experimentar la justicia de Dios y por lo tanto ser objeto de su gracia. Para Dios es importante que nuestro corazón ejercite la humildad y la sencillez en nuestro actuar, no solo ante Dios, sino ante la comunidad de la que hacemos parte. El Señor nos dará su sabiduría para ser cada vez mejores en su espíritu. Dispongámonos entonces y esforcémonos para que Dios nos encuentre como vasos aprobados para su obra. Quiero invitarlos a que cierren sus ojos, inclinen su rostro y me acompañen en esta oración en la mañana de hoy. Amado Señor, con humildad y sencillez estamos delante de ti, convencidos que tú escuchas nuestra oración y examinas nuestro corazón. Permite que la soberbia y el orgullo huyan de nosotros y que en nuestro corazón abunde el deseo de agradarte cada día y servirte, así como buenos obreros en la iglesia de la cual hacemos parte, porque a ella tú nos has llamado.
Te agradecemos, Dios de la gloria, porque tu misericordia es tan grande que a veces no podemos comprender, pero nos gozamos al saber que contamos con tu favor. Esta historia nos instruye de cómo quieres tú que seamos, no como el fariseo, cuyo orgullo y soberbia no le permitió ver tu gloria y disfrutar de tu salvación, pero sí como el publicano, cuya entrega en su oración nos enseña la manera correcta de presentarnos delante de ti para ser justificados. Gracias, Señor, por tu mirada misericordiosa y tu amor incondicional. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, familia querida, gracias una vez más por la oportunidad de congregarnos, por querer estar juntos en nuestra liturgia de domingo. Esos son momentos que atesoramos en el corazón, que nos nutren espiritualmente porque juntos estamos creciendo y estamos apoyándonos. Porque le hemos hecho el quite, ¿no?, a esta pandemia y no hemos permitido que ella afecte nuestro espacio, nuestra rutina dominical. Que tengan un hermoso y tranquilo resto de domingo. Cuídense mucho, apóyense los unos a los otros, los que están ahí acompañaditos en familia. Que tengan un delicioso y feliz almuerzo. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.